Vamos a tener nuestra charla bíblica de media hora. Desde aquí, desde mi búnker, les saludo, les bendigo. Qué importante es poco a poco ir conociendo la Sagrada Escritura. La palabra de Dios debe ser siempre luz para nuestra vida. Vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque tú siempre nos escuchas, nos acompañas, nos proteges. Gracias, Jesús, porque no te dejas ganar en generosidad, porque a través de tu palabra nos alimentas. Gracias porque te has quedado realmente presente en la Eucaristía. Gracias por darnos a la Virgen como madre. Por eso a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bendiciones. Mi saludo para todos los que se están conectando. Vamos con la segunda clase. Ayer comenzamos el estudio de la Biblia. Poco a poco vamos a ir señalando algunos puntos. Todos estamos aprendiendo, todos estamos en el camino, todos estamos en la misma barca que es la iglesia. Ayer hablábamos de la inspiración bíblica. El Espíritu Santo ha iluminado a determinadas personas para que pongan por escrito la palabra de Dios. Esa acción del Espíritu Santo sobre determinadas personas se llama inspiración bíblica. Esas personas han puesto por escrito la palabra de Dios, y esas personas que reciben la inspiración bíblica reciben el nombre de agiógrafos. Ayer aprendíamos que los agiógrafos son aquellos que han recibido la inspiración bíblica. Y ayer hablábamos del canon. El canon bíblico es la lista de los libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados. El canon bíblico católico tiene 73 libros. En cambio, el canon bíblico evangélico protestante tiene 66 libros, porque no reconocen 7 libros que son los deuterocanónicos. ¿Por qué se llaman deuterocanónicos? Porque fueron aprobados en un segundo momento por la Iglesia. La Iglesia tiene la autoridad, tiene la unción dada por Cristo para enseñarnos la verdad. No hay que sospechar de la Iglesia. Para conocer la Biblia hay que confiar en lo que la Iglesia nos enseña. Y la Iglesia, a través de diferentes concilios que vimos ayer, ha definido los libros inspirados. Y hoy vamos a continuar con el canon bíblico. Ayer les dejé una tarea, les dije que averigüen cómo se organizan los libros de la Sagrada Escritura. Vamos hoy a seguir estudiando el canon bíblico. ¿Cómo está dividido el canon bíblico? Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todos sabemos, estoy seguro, que la Biblia tiene dos partes. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. La palabra testamento nos sugiere la idea de algo que se va a recibir, implica una promesa. En el Antiguo Testamento hay una promesa. Esa promesa se ha cumplido en el Nuevo Testamento. En Cristo se cumplen todas las promesas presentes en la Antigua Alianza. Y el Nuevo Testamento trae también una promesa que es la vida eterna. Si vivimos con Cristo, tendremos vida eterna. Jesús nos promete la vida eterna. Jesús ha dicho: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Jesús nos promete el cielo, nuestra patria eterna. ¿Qué otro nombre también podemos señalar sobre estas dos partes que tiene la Biblia? También se habla
de la antigua alianza y la nueva alianza. Es lo mismo. Antiguo Testamento, antigua alianza. Nuevo Testamento, nueva alianza. La palabra alianza, podemos decir, es mucho más rica bíblicamente. Está muy presente en la Sagrada Escritura. La palabra alianza es una palabra con una gran riqueza bíblica. La Biblia tiene dos partes, el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza y el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza. ¿Y qué importancia tiene la palabra alianza? En hebreo se dice berit. Estamos aprendiendo bastantes palabras en otros idiomas. Ayer aprendíamos, por ejemplo, que canon en griego se dice canon, en castellano se traduce medida, norma. El canon es medida, norma, regla. Biblia en griego, libros. Hoy aprendemos una palabra que está en hebreo, berit. Berit es alianza. Y cuando hablamos de la alianza que la Sagrada Escritura nos presenta, la antigua alianza y la nueva alianza, estamos hablando de que Dios se compromete con los hombres, pero también los hombres se comprometen con Dios. La alianza implica un pacto. Dios toma la iniciativa, como dice el Papa Francisco, primerea. Dios se compromete con los hombres y nosotros nos comprometemos con Dios. Dios se ha comprometido con los hombres. Qué bonito. Pero también nosotros debemos comprometernos con Dios. ¿Qué significa berit? Alianza. Hoy día vamos a dedicarnos a la antigua alianza o a ver los libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo se organizan los libros del Antiguo Testamento? Ayer les dejé la tarea, me alegra que algunos destacados alumnos me hayan enviado su tarea. Todos tienen 20, bendito sea Dios. Qué alegría tener alumnos tan inteligentes que superan al maestro. El Antiguo Testamento está organizado en 4 grupos de libros. El Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales y poéticos y los libros proféticos. Por lo tanto, si te hablan de libros históricos, vas al Antiguo Testamento. Si te hablan de libros proféticos, vas al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está organizado en 4 grupos de libros. El Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales y poéticos y los libros proféticos. Vamos a señalar entonces cuántos libros corresponden a cada grupo. El Pentateuco, 5 libros. Los históricos, 16 libros. Los sapienciales y poéticos, 7 libros. Y los proféticos, 18 libros. En total hay 46 libros. Vamos a ver si nos da el tiempo para ver libro por libro. Ojalá que podamos hacerlo. Son 46 libros. El Pentateuco, 5 libros. Los libros históricos, 16. Los libros sapienciales y poéticos, 7 libros. Los libros proféticos, 18. Así tenemos la lista de los libros que conforman el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza. ¿Qué es el Pentateuco? Pentateuco se puede traducir como 5 estuches, también 5 rollos. Alguna vez les he comentado la broma que se hacía a un seminarista que era gordito, le decían Pentateuco, 5 rollos, rollos por todo lado del cuerpo. El Pentateuco, 5 estuches o 5 rollos, son 5 libros que narran el origen de la creación, el origen del hombre y la formación del pueblo de Israel. Si tú quieres conocer todo lo que significa la creación,
que no es un relato científico, sino un relato religioso, tienes que ir al Pentateuco, al Génesis específicamente. Lo mismo, el origen del hombre está en el Génesis y la formación del pueblo de Israel lo vamos a encontrar en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco está formado por 5 libros. Y en el Pentateuco se nos relata el origen de la creación, el origen del hombre y la formación del pueblo de Israel. Dios mediante, vamos a explicar también cada libro del Pentateuco. Tenemos el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros. Hace algunas semanas atrás hicimos una charla sobre el Génesis y me alegra que muchos destacados alumnos me hicieron caso y están leyendo el Génesis. Es verdad que hay partes que puede ser que no se entiendan, no se preocupen. Ya una persona me ha enviado sus preguntas, vamos a responder las preguntas cuando lleguemos al libro del Génesis. Vamos a explicar aquellas partes que son confusas, porque no es fácil leer la Biblia en algunas partes. Por eso es importante leer la Biblia bajo la guía de la Iglesia. Por lo tanto, el Pentateuco está formado por 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué son los libros históricos? Relatan los acontecimientos que van desde la entrada a la tierra prometida, la conquista, la monarquía, el exilio, la dominación persa y la helenización. Los libros históricos hacen un relato, podemos decir, histórico, y nos van describiendo lo que significa la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida. Y se nos va explicando cómo van conquistando la tierra prometida. Y nos van explicando también los libros históricos cómo aparecen los reyes y cómo cae la monarquía y cómo luego el pueblo es llevado a Babilonia y cómo luego regresan, pero ya bajo la dominación persa, y cómo luego viene la helenización. Por lo tanto, los libros históricos hacen relatos de la historia del pueblo de Israel desde que conquista la tierra prometida hasta que terminan siendo dominados por los ejércitos de Alejandro Magno, que sería la etapa de la helenización. Fíjense, cuando uno lee los libros históricos, uno se mete en el devenir del pueblo de Israel desde que entró a la tierra prometida, desde que conquistó, y luego cómo se va consolidando la monarquía. Ahí aparece David como el rey paradigmático. Luego cómo son llevados a Babilonia, regresan ya bajo la dominación persa, y luego viene la etapa del helenismo. La helenización significa que cuando Alejandro Magno vence a los persas, sus generales dominan Palestina. Y entonces esa etapa, la etapa en la que los generales de Alejandro Magno dominan Palestina, se llama la etapa de la helenización, porque hay un dominio de la cultura griega. ¿Cuáles son los libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. Tarea: aprenderlo de memoria.
Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. Ahí están los libros históricos. Los libros históricos nos relatan desde que los israelitas entran a la tierra prometida, la conquistan, nos relata la monarquía, nos relata luego el exilio a Babilonia, nos relata el regreso, nos relata el dominio persa, nos relata la helenización cuando son dominados por los ejércitos de Alejandro Magno y hay una influencia de la cultura griega. Los libros históricos. Dios mediante, si nos da la vida, y si no viene antes la parusía, el fin del mundo, vamos a ir explicando libro por libro, así que no se preocupen, ahora estamos haciendo una pincelada, estamos estudiando poco a poco la Biblia, acuérdense del Huayno, poco a poco me has querido, poco a poco. ¿Qué son los libros poéticos y sapienciales? Expresan con un lenguaje poético el mensaje de Dios. Como su nombre lo indica, los libros poéticos traen un lenguaje poético para comunicarnos el mensaje de Dios. Y los libros sapienciales muestran el valor de la sabiduría. Para conocer el valor de la sabiduría hay que leer los libros sapienciales. El gran protagonista en los libros sapienciales es el hombre sabio. Los libros sapienciales resaltan la sabiduría. En primer lugar, la sabiduría de Dios, pero también el hombre sabio es el que se sabe relacionar correctamente con Dios. Y por eso puede dar buenos consejos. Están las máximas, los proverbios, por ejemplo. ¿Cuáles son los libros poéticos y sapienciales? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, que se llama Cogelet, también. Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácides. Los libros poéticos y sapienciales. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. También sería bonito que se los aprendan de memoria. ¿Cuáles son los libros poéticos y sapienciales? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Encontramos enseñanzas muy importantes en estos libros. Ahora estamos haciendo una pincelada. No estamos explicando todo lo que significan los libros poéticos y sapienciales. Por ejemplo, Cantar de los Cantares es un libro muy interesante porque es un libro, y lo decía Benedicto XVI, donde se enseña lo que es el amor erótico, pero en un sentido bueno. Desgraciadamente, hoy en día se entiende mal lo de amor erótico, pero en el Cantar de los Cantares se entiende bien lo que es el amor erótico, un amor limpio, puro, la belleza del amor entre el varón y la mujer, que son un reflejo del amor entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, qué importante es conocer todos los libros de la Biblia. Ese es el reto. Hay que leer todos los libros de la Biblia y conocer lo básico de cada libro. No se trata de aprenderse de paporreta toda la Biblia, porque la Biblia no es un libro para aprenderse de paporreta los textos, sino es un libro para conocer a Dios, para amar a Dios y conociendo y amando a Dios, servir a los demás. Para eso está la Biblia, para relacionarnos con Dios, con el Dios vivo y verdadero, y para servir a nuestro prójimo con el amor de Dios. ¿Qué son los libros proféticos? Expresan las enseñanzas de los profetas, que fueron aquellos que hablaban en nombre de Dios. ¿Quién es el profeta? El que habla en nombre de Dios. Ese es el profeta. El profeta es llamado la boca de Yahvé. Así se le llama al profeta, la boca de Yahvé. Los profetas hablaron en nombre de Dios. Y el profeta anuncia y denuncia. El profeta anuncia y denuncia. El profeta anuncia la verdad y denuncia la mentira. Qué importante es conocer los libros proféticos.
Tendríamos para hablar horas sobre los libros proféticos. Los profetas son los grandes defensores de la alianza, los grandes defensores del monoteísmo y los grandes defensores de los pobres. Los profetas denuncian las injusticias, denuncian la incoherencia del pueblo, denuncian la corrupción. Por eso, qué importante es conocer los libros proféticos y qué nos dice cada uno de los libros. Los profetas son también para nosotros actuales, porque tú desde el día en que recibiste el bautismo, eres profeta. Estás llamado a anunciar la verdad y denunciar la mentira. Todos tenemos que cumplir nuestra misión profética, todos. Y no hay que tener miedo de anunciar la verdad y denunciar la mentira. ¿Cuáles son los libros proféticos? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. También es para que lo aprendan de memoria. ¿Cuáles son los libros proféticos? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Aquí tenemos los libros proféticos. Algunos dicen que Lamentaciones es un libro poético, sin embargo, clásicamente se ha colocado siempre como un libro profético. Qué bonito es leer a los profetas. Los profetas son actuales. Los profetas nos enseñan a no tener miedo en denunciar la mentira, en no tener miedo al qué dirán. Los profetas eran valientes. Los profetas no arrugaban. Los profetas proclamaban siempre la necesidad de ser fieles a la alianza. Los profetas condenaron la idolatría. Por eso hay que leer los libros proféticos. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En estos tiempos de relativismo que estamos viviendo, qué importante es leer los libros proféticos. No hay que tener miedo de ir en contra de la corriente. Los profetas iban en contra de la corriente. Se cuenta que un borrachito estaba tan tomado que comenzó a golpearse con cada uno de los postes que había en la calle. Y cuando ya se había golpeado con el poste número 20, y su frente estaba morada como un camote, se sentó en la acera y dijo: mejor me quedo aquí a descansar un ratito y espero que pase la procesión porque estoy yendo en contra de la corriente. Si nosotros vamos en contra de la corriente, también nos vamos a golpear con algunos postes, pero hay que ir en contra de la corriente. No hay que hacer lo políticamente correcto, sino lo evangélicamente correcto. Eso es lo que hay que hacer. Hemos visto el canon del Antiguo Testamento y tenemos que saber que hay etapas en el Antiguo Testamento. Esto es importante. En el Antiguo Testamento hay etapas. La etapa de los patriarcas, la etapa del éxodo, la etapa de los jueces, la etapa de la monarquía, la etapa del exilio, la etapa de la dominación persa y la etapa del helenismo. La etapa de los patriarcas va del año 1850 al año 1250 a.C. Ahí tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, José. Tenemos también el tiempo en que los israelitas están en Egipto. La etapa del éxodo es cuando ya salen, están 40 años en el desierto. Va de 1250 a 1210 a.C. Luego, cuando entran a la tierra prometida, aparecen los jueces. Por ejemplo, un juez es Sansón.
La etapa de los jueces va de 1210 al 1030 antes de Cristo. Viene luego la monarquía, aparecen los reyes del año 1030, en que se unge a Saúl como primer rey, hasta el año 587 antes de Cristo. El año 587 antes de Cristo, los babilonios entran a Jerusalén y se llevan a los judíos a Babilonia. Es la etapa del exilio, son 50 años, del 587 al 537 antes de Cristo. Luego, ¿qué pasó? Pasó que los persas vencen a los babilonios y el rey persa permite a los judíos, el año 537, con el edicto de Ciro, salen los judíos de Babilonia y regresan otra vez a Jerusalén. Hasta el año 333 a.C., en que Alejandro Magno vence a los persas, y entonces los judíos están bajo el dominio de los generales de Alejandro Magno, y viene una fuerte influencia de la cultura griega sobre los judíos, es lo que se llama la etapa del helenismo. Y el año 63 a.C., los romanos invaden Jerusalén y entonces empieza la etapa de los romanos, y en esa etapa es cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos una síntesis de las etapas que hay en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las etapas? La etapa de los patriarcas, la etapa del éxodo, la etapa de los jueces, la etapa de la monarquía, la etapa del exilio, la etapa de la dominación persa y la etapa del helenismo. ¿Cómo dividen los judíos todo el Antiguo Testamento? Nosotros, ¿cómo hemos dividido el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. ¿De acuerdo? Nosotros los católicos. Pero los judíos lo dividen en la Torá, Nabín, Ketubín. ¿Qué es Torá? La ley. Torá en hebreo es la ley. Nabín en hebreo, profetas. Ketubín en hebreo, otros escritos. Para los judíos, el Antiguo Testamento está articulado en la Torá, la ley, es el Pentateuco, Nabín, los profetas, Ketubín, otros escritos. Miren, hay 3 palabras en hebreo que están aprendiendo. Torá, ¿qué es la Torá? Ley. Nabín, el Nabí es el profeta. Nabín, profetas. Y Ketubín, en hebreo, otros escritos. Los judíos dividen el Antiguo Testamento en la Torá, Nabín, Ketubín. Y los judíos, por si acaso, no tienen 46 libros, porque los judíos no reconocen tampoco los deuterocanónicos. Entonces, los judíos tienen 7 libros menos. Y entonces, ¿cómo llaman los judíos a todos los escritos sagrados? Tanakh. Cuando les suene esta palabra, Tanakh es la Biblia judía. La T de Torá. N, Nabín. K, Ketubín. Tanakh. Dado que se junta la T de Torá, la N de Nabín y la K de Ketubín, Tanakh. Ya saben, entonces, si se encuentra con una persona judía y te dice, voy a leer la Tanakh, ya sabes a qué se refiere. ¿A qué se refiere si un judío te dice, voy a leer la Tanakh? ¿Cómo que a que va a leer Condorito? No, que va a leer la Sagrada Escritura. Para ellos, la Escritura es Tanakh. ¿Por qué? T de Torah, N de Nabín y K de Ketubín. ¿De acuerdo? Entonces, los judíos hablan de la Tanakh, la Torá, que es el Pentateuco, Nabín, los profetas, y Ketubín. La Tanakh es para los judíos, para nosotros es el Antiguo Testamento. Bien, les he dicho que estas charlas no van a ser largas, van a ser cortas, pero sustanciosas.
Espero. Y por eso hoy les dejo que lean Éxodo 19, 3 al 8, que es muy importante para comprender el Antiguo Testamento. Y perciban cuando lean Éxodo 19, 3, 8, cómo Dios se compromete a cuidar a su pueblo. Todo el Antiguo Testamento nos presenta a un Dios que cuida a su pueblo. Y lean Deuteronomio 26, 5 al 11, porque es como el credo presente en el Antiguo Testamento. Es lo que todo israelita debe recordar. Deuteronomio 26, 5 al 11. ¿De acuerdo? Entonces, les dejo esta tarea antes de que tomen su sopita de gaviota, que van a cenar ahora. Lean Éxodo 19, 3, 8, que es la alianza en el Sinaí. Y lean Deuteronomio 26, 5, 11, que es el credo que un israelita constantemente tenía presente en su memoria. Estos dos textos son una síntesis de la historia presente en el Antiguo Testamento. Hoy hemos visto, por lo tanto, los libros del Antiguo Testamento. Hemos visto que la Biblia tiene una división Antigua Alianza y Nueva Alianza. Dentro de la Antigua Alianza tenemos esta división: Pentateuco, libros históricos, poéticos y sapienciales y proféticos. Y hay unas etapas presentes en la Antigua Alianza que las hemos visto. La etapa de los patriarcas, la etapa del Éxodo, la etapa de los jueces, la etapa de la monarquía, la etapa del exilio, la etapa de la dominación persa y la etapa del helenismo. Muchas gracias por su paciencia. Cada vez que ustedes me escuchan y tienen paciencia, se van purificando, así que si hoy se mueren, se van a ir al cielo con zapatos y todo. Bendito sea Dios, porque Él a través de su palabra nos ilumina, nos protege. Y ya les dejo, porque luego tengo una charla. Estamos haciendo 3 días de charlas sobre el apostolado y les invito también, si desean conectarse a estas charlas sobre el apostolado, en unos minutos. Mañana vamos a ver lo que significa la lista de los libros del Nuevo Testamento. Como ustedes comprenderán, los judíos no aceptan la lista de libros del Nuevo Testamento. Mañana nos abocamos a la lista de libros del Nuevo Testamento y así poco a poco vamos estudiando la Sagrada Escritura. Hoy han aprendido una palabra: Berit, alianza, y Tanakh. Si un judío te dice, voy a leer la Tanakh, ya sabes que para los judíos ese es el nombre que recibe el texto sagrado, la Biblia, Tanakh, Torá, Nevim, Ketuvim. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor les bendiga. Pueden irse en paz.